Cuando se habla del final de la Guerra Fría, hay un nombre que siempre sale a la palestra: Ronald Reagan. Pero, ¿fue él de verdad el arquitecto de esa victoria? ¿O más bien una pieza? Importante, sí, pero una pieza más en un tablero mucho más grande. Esta es una de las grandes preguntas del siglo XX, y hoy vamos a analizar las claves para entender su papel. Lo primero que hay que entender sobre Reagan es que con él no hay grises. O lo amas o lo odias. Su legado, sobre todo en política exterior, divide a la gente de una manera que muy pocos presidentes han conseguido. Y aquí están básicamente las dos caras de la moneda. Para muchos, Reagan fue el héroe, el estratega que con su firmeza puso de rodillas a la Unión Soviética. Para otros, fue un cowboy temerario, un líder peligroso cuya retórica nos tuvo a todos al borde del abismo nuclear. Son dos visiones, como vemos, totalmente opuestas. Pero claro, si nos quedamos solo con esos dos extremos, nos perdemos lo más interesante de la historia. La política de Reagan no fue una línea recta, ni mucho menos. Fue todo un viaje, una evolución, que fue de la confrontación más pura y dura a una negociación que sorprendió a todo el mundo. Y es ahí, en ese cambio, donde está la clave de todo. Para entender ese viaje tenemos que rebobinar. Vámonos al principio. Cuando Reagan llega a la Casa Blanca, su plan era clarísimo. Se acabó la debilidad. Estados Unidos iba a volver a sacar músculo y la Unión Soviética se iba a enterar. A ver, hay que ponerse en la situación de 1981. La sensación general era que la Unión Soviética estaba en plena expansión. Afganistán, Nicaragua. Mientras tanto, Estados Unidos todavía arrastraba el trauma de Vietnam, crisis económicas, el Watergate. La misión que le habían encargado a Reagan sus votantes era precisamente darle la vuelta a esa tortilla. Y esta frase es dinamita. Porque para Reagan, esto no era un simple juego de geopolítica. Era una lucha moral, casi una cruzada entre el bien y el mal. Al llamar a la URSS el imperio del mal, trazaba una línea muy clara en la arena. No había espacio para matices. Y esa fue la base de toda su estrategia inicial. Su doctrina se resumía en un lema que sonaba muy potente: paz a través de la fuerza. ¿Y eso qué significaba en la práctica? Pues básicamente sacar la chequera y meter una cantidad de dinero brutal en gasto militar. Uno de los mayores aumentos en tiempos de paz de la historia del país. La idea era poder negociar desde una posición de fuerza incontestable. El proyecto estrella de toda esta estrategia fue, sin duda, la Iniciativa de Defensa Estratégica, aunque todo el mundo la conocía como la Guerra de las Galaxias. La idea era crear un escudo espacial que pudiera destruir misiles soviéticos. A ver, tecnológicamente era muy dudoso, pero el golpe psicológico y estratégico fue tremendo. La URSS sabía que no tenía ni el dinero ni la tecnología para competir en esa liga. Justo cuando la tensión parecía que iba a estallar, el tablero de juego dio un giro de 180 grados. Y lo más curioso es que el cambio no vino de Washington, no, vino del corazón mismo de Moscú. Y ese giro de guión tiene un nombre: Mikhail Gorbachev. Cuando llegó al poder en 1985, nadie se imaginaba lo que estaba por venir. Gorbachev no era como la vieja guardia del Kremlin. Él era un reformista y veía con una claridad meridiana que el sistema soviético se estaba hundiendo. Gorbachev era un tipo pragmático. Veía el percal: una economía estancada, un gasto militar que los estaba ahogando y una ideología que ya no convencía a nadie. Por eso lanzó sus famosas reformas: la perestroika para reestructurar la economía y la glasnost para dar un poco de apertura. Ojo, su objetivo no era acabar con el comunismo, sino salvarlo. Y para eso necesitaba la paz como el comer. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque estos dos hombres, el anticomunista convencido y el reformista soviético, que deberían haber sido enemigos irreconciliables, empezaron a construir algo que nadie creía posible: una especie de sociedad para buscar la paz. Fijaos en la cronología, es que es increíble la velocidad. En solo 3 años pasaron de la desconfianza más absoluta a firmar acuerdos históricos. Fue clave la química personal que surgió entre ellos. Reagan, el que veía demonios comunistas por todas partes, de repente vio en Gorbachev a alguien con quien, sorprendentemente, se podía hablar. De todas esas cumbres, la de Reykjavik en 1986 fue de otro planeta. Se encerraron en una habitación, solos con sus intérpretes, y empezaron a hablar de una idea tan radical, tan fuera de lo normal, que parecía de ciencia ficción. Es que estaban hablando, ni más ni menos, que de eliminar por completo todas las armas nucleares del mundo. Pensemos un segundo en la magnitud de eso. Al final no hubo acuerdo, porque Reagan no estaba dispuesto a renunciar a su escudo antimisiles, pero algo muy profundo cambió en esa habitación. Se había creado la confianza para discutir hasta lo imposible. Y esa confianza que se forjó en Reykjavik dio un resultado real y tangible un año después: el Tratado INF.
Y esto sí que es un hito histórico, porque por primera vez no se trataba de poner límites al crecimiento de los arsenales, sino de destruir misiles. Reagan, el supuesto halcón belicista, estaba firmando uno de los acuerdos de desarme más importantes de la historia. Lo que nos lleva, de vuelta, a la pregunta del principio. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto de la historia? ¿Qué papel jugó Reagan en el fin de la Guerra Fría? El debate entre los historiadores se puede resumir en estas dos grandes corrientes. Por un lado están los que dicen que Reagan simple y llanamente ganó la Guerra Fría, que su presión militar y económica fue tan brutal que ahogó a la URSS. Por otro lado, están los que creen que la Unión Soviética era un gigante con pies de barro, que se iba a derrumbar de todos modos por sus problemas internos y que Reagan simplemente gestionó ese colapso. Pues como suele pasar en historia, la verdad seguramente está en un punto intermedio. La presión de Reagan, sin ninguna duda, aceleró la crisis soviética. Pero sin un líder como Gorbachov al otro lado, dispuesto a cambiar las cosas desde dentro, esa misma presión podría haber terminado en una guerra terrible, no en un final pacífico. Fueron dos piezas que encajaron de una forma casi milagrosa. Así que, al final, la pregunta sigue en el aire y es la que define su legado. ¿Fue Reagan el arquitecto el que diseñó el plan para acabar con la Guerra Fría? ¿O fue más bien un catalizador, el que aceleró una reacción química que ya estaba en marcha? ¿O simplemente fue un beneficiario, un espectador con suerte en la primera fila de la historia? Quizás la respuesta más acertada es que fue un poco de las tres cosas a la vez, y es esa complejidad lo que hace que su figura siga siendo, a día de hoy, tan fascinante.